Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 34. Capítulo Exclusive. Mientras el pequeño barco los llevaba a los tres a la finca, no pudo evitar sentirse nerviosa. Estaba mirando al hombre armado que los observaba atentamente mientras los escoltaba hacia el señor de esta tierra. Trató de no dejarse intimidar, pero era difícil no hacerlo. Además, ella no se vistió así para él. La imagen que proyectaban en ese momento era la de dos hermanas desafortunadas que cayeron en manos de piratas. Necesitaba saber qué pasó con Emile y Serge. No solo estaba preocupada por ellos, también necesitaba saber si estaban vivos para contar una historia diferente a la de ella. ¿Tu señor derrotó a los piratas?, preguntó. Su curiosidad era genuina. El hombre asintió pero permaneció en silencio. Eso no fue muy útil. ¿Cómo los derrotó?, preguntó de nuevo. Necesitaba que el hombre hablara. Era el familiar de mi señor. Luxon es bastante experto en matar piratas, y solo eran dos y tenía los cañones del socio. Esos piratas probablemente se estén hundiendo en el océano ahora mismo, dijo con bastante indiferencia. Entonces estaban muertos. ¿Y Lord Bartford tiene un familiar? ¿Es algún tipo de criatura mágica? No es que importe porque no ella y ella nunca podrían volver al ser ahora. ¿Qué hacer a continuación? Leila miró a su hermana. No había sido ella misma desde la muerte de Loic, probablemente antes. ¿Cómo pudo haberse concentrado tanto en conseguir el verdadero final del juego sin haberse dado cuenta de que su hermana estaba sufriendo? 0x0x0. Después de soportar la incomodidad de viajar con el hombre armado, llegaron a la finca del varón. No, espera, ahora es vizconde. Luego de presenciar algo que podría llamarse la versión mágica de un intercomunicador, fueron guiados a una habitación donde encontraron a una joven sirvienta esperándolos y a su lado un par de cunas que la mujer mecía suavemente. Gracias, Leonard, puedes irte ahora. La criada, su voz apenas era un susurro. Volviéndose hacia ellos, señaló un par de sillas que obviamente estaban preparadas para ellos. Esto no era lo que esperaba, pero se sentó de todos modos. Soy Jenna Bartford, no dejes que mi ropa te engañe, no soy una sirvienta. Tomaría más en serio a la mujer si no hubiera comenzado con una voz fuerte y luego bajándola gradualmente para no despertar a los bebés en las cunas. James me dijo que vienes de la República de Alcer, ¿es correcto? Jenna les preguntó con voz más controlada. Sí, dijo después de un momento. Estaba deliberando cuánta verdad debería decirle a esta mujer. Probablemente un bastardo reconocido por el padre del vizconde o, menos probablemente, era una hija legítima. De cualquier manera debe tener alguna influencia si Lord Leon le permitió saludarlos así. O Lord Leon no cree que sean lo suficientemente importantes como para preocuparse por ellos. Ese era un pensamiento deprimente. Muy atrevido de tu parte al viajar aquí ahora de todos los tiempos, comentó la mujer mientras miraba una de las cunas y sonreía tiernamente al ocupante, su tono aún suave. No era como si tuviéramos otra opción, dijo, y era cierto, para ellos era seguir el estúpido plan de Serge o quedarse y enfrentar las consecuencias del asesinato de Loic. ¿En serio? ¿Qué pasó? Eso fue un poco extraño. El comportamiento de la criada cambió. Era como si la criada estuviera aburrida y quisiera chismorrear. Mirando a Noelle en busca de aprobación, decidió contarle una versión editada de la verdad. ¿Me creerías si dijera que mi hermana y yo presenciamos el asesinato de uno de los herederos de los 6 grandes nobles? El heredero Varielle preguntó. Seguramente sonó como producto de una imaginación demasiado activa, pero tenían pruebas. En el congelador del barco. Teniendo en cuenta todo lo que ha estado pasando, dijo la criada y luego suspiró. ¿Y cómo terminó eso con ustedes dos aquí en Olfort en medio de una guerra?, preguntó con más asertividad. Mi prometido y yo visitamos el reino para ese gran torneo hace 5 o 6 meses. Leila no estaba segura de cuánto tiempo había pasado entre un ataque de locura y el siguiente, pero debería ser aproximadamente ese tiempo al menos. Y por casualidad fui testigo de un duelo entre tu hermano y un pirata.
Al escuchar esto, la criada reaccionó como si ella también estuviera recordando el evento. Leila continuó: mi prometido, bueno, exprometido ahora con la muerte de Emile, volvió a ser una mujer soltera, y sin el estigma de ser viuda. Proclamó que nadie en Alcer era tan hábil como el barón de Olfort, y Serge y Loic se lo tomaron como algo personal. ¿Y alguien murió en el calor del momento? Las malditas fiestas en la República deben ser una locura. Jenna dijo con entusiasmo. A Leila le asustó un poco que la mujer frente a ella se tomara la noticia tan a la ligera. Quiero decir, ¡qué bárbaro! Esas son sus palabras. La primera reacción de la criada demuestra cuál de los dos países es el bárbaro. Bien. Porque esas son las palabras que Leila usó para describir el reino. Y ella era aún más precisa que la doncella. Espera, ¿nos crees? No, ella habló por primera vez. Leila no podía culpar a su hermana, la historia era ridícula. Bueno, mi hermano llevó a su amante a su boda con la hija del duque, así que no es que tu historia sea la cosa más loca que he escuchado en mi vida, dijo la doncella con resignación, como si eso fuera peor que matar al heredero de un mini reino como Loic. Lo que sea. Está bien, porque estaba funcionando a su favor, así que Leila no dijo nada al respecto, pero esta Jenna Ford tiene sus prioridades arruinadas. Entonces nos gustaría pedirle asilo a tu hermano. Esto fue todo. Esto determinaría su futuro. Si pudieran quedarse en la isla, ella tendría la oportunidad de seducir a un caballero tan invencible. No me corresponde dar asilo, me casaré y me iré a vivir con mi marido la próxima semana, ya ves, dijo con orgullo la totalmente no una sirvienta, y a Leila se le metió en la piel por alguna razón, ella también se iba a casar. De hecho, su prometido estaba vivo esta mañana. Pero no veo que Lady Angélica te rechace, por lo que tengo entendido estás implicado en la muerte de uno de los herederos de los grandes nobles. Con el corazón apesadumbrado, Leila interrumpió a Jenna nuevamente. Ya son las 3, tu barco mató a mi prometido Emile, que era el heredero de Cleven, y a Serge, que era el heredero de Raoult, dijo dócilmente, pero era mejor decirlo ahora que arruinar cualquier cosa que pudiera construir en el futuro. Al escuchar que la criada se quejó con razón. Y ustedes dicen ser sobrevivientes del Espinace, Angie enviará a correr por el asentamiento con Ethan por interrumpirlos nuevamente, y luego se fue sin decir una palabra más. Eso fue mejor de lo que esperaba, dijo Noelle, y estuvo de acuerdo con ella, que alguien más enfrente la peor parte del shock en cualquier época del año. 0x0x0. Esos tontos. El Principado lo ha traicionado. Y su hijo resultó ser un cobarde y ya huyó del barco. El acuerdo que hizo con Garrett fue favorable para ellos, solo necesitaban retirarse ahora y todos los territorios que ocupaban ahora serían suyos sin necesidad de luchar más. Mientras sus caballeros se enfrentaban al Principado, gritó a través de sus altavoces externos. ¿Cuál es el significado de este Garrett? Teníamos un trato. Le importaban poco los que estaban escuchando, tal era su rabia y miedo, se suponía que esto era solo un acto. Como era de esperar, no hubo respuesta del dirigible del Principado. Por supuesto, consideró este escenario cuando estaba en las etapas de planificación, pero el estado del tablero hizo que este fuera un movimiento ilógico, no solo ilógico, fue simplemente una tontería. No honraremos tal pacto después de tu traición, Malcolm. La irritante voz de Garrett finalmente salió de los parlantes. Estaba interpretando el papel de traicionado por sus tropas. No importa, incluso con esta traición todavía tiene suficientes números para cambiar esto, incluso si planeó mal esta situación, aún así saldrá victorioso de esta batalla. No he hecho nada para romper nuestro trato, solo admitan que ustedes no tienen honor. Sus palabras eran ciertas, pero incluso si planeaba traicionarlos más tarde, hasta este momento no ha hecho nada para romper el trato. Dices eso después de tenderle una emboscada a Lord Vandel. Esta vez no era la voz de Garrett, sino la voz de una mujer joven, era la princesa Ertrude. Los informes que tiene de ella dicen que estaba bastante apegada al Caballero Negro, tanto que debería haber sabido que mientras Vandel fuera el cebo, él tendría que preparar su propia emboscada. Bartford perdió un ojo en la pelea antes de escapar, eso significaba que el Caballero Negro tampoco escapó ileso. Esa fue la mejor noticia que escuchó en mucho tiempo. Ese era el mejor de los casos.
No es mi culpa que Vandel se haya vuelto demasiado mayor para esto. Dijo en tono condescendiente, sabía que debía ser más diplomático, pero honestamente no cree que estas bestias sean capaces de entender la situación actual. Lo mejor que puede hacer es destruir esta flota y tomar a la princesa como rehén para mantener a raya al principado. Ataque. Ordenó, sus hombres ya sabían qué hacer, incluso si el caballero del principado tiene mejor armadura, la diferencia no es demasiado grande para superarla con los números a su disposición. En ese momento se escuchó el sonido melódico de una flauta, miró a su alrededor y encontró al tonto que pensó que era un buen momento para tocar pero no encontró a nadie. A su alrededor sus hombres comenzaron a entrar en pánico y él echó un vistazo a lo que los había asustado y pudo entender perfectamente sus reacciones. En los cielos frente a él había un ejército de monstruos, su número eclipsaba al de sus propios caballeros. Sin embargo, esas bestias sin sentido no serán suficientes para cambiar el resultado de esta batalla. No distinguirían entre sus hombres o las tropas del principado. No solo tiene al alcance de sus manos el título hereditario de primer ministro, sino también el propio principado de Phanos, simplemente no hay manera de que se retire. Se dio cuenta demasiado tarde de que todos los monstruos blandían el escudo del principado y que nunca atacaron a los caballeros de su enemigo. Y horas más tarde, y oleada tras oleada de monstruos, se encontró completamente derrotado y sin posibilidad de escapar y con caballeros enemigos abordando su barco. Derrotado y capturado, se encontró cara a cara con la princesa Ertrude Serafanos, quien lo culpó por la muerte de Vandel Insenden. Se disculpó, suplicó al diablo con su orgullo. Sabe que los nobles del principado tienen sus libros de historia reescritos, e incluso si mantuviera su orgullo y honor, simplemente mentirían al respecto. Pero pudo ver que la princesa no tenía compasión por él, así que cuando confirmó que su hijo no estaba entre sus prisioneros ordenó que lo arrojaran a una celda. Y así fue como sus grandes ambiciones llegaron a su fin, el reino Phantom nunca se hará realidad después de esta derrota. 0x0x0. La noticia de la derrota del marqués se estaba extendiendo como la pólvora, había rumores sobre cómo el principado había encontrado una manera de convocar y controlar ejércitos de monstruos. Muchos trataron la parte sobre los monstruos como propaganda enemiga para asustar a sus soldados, pero ella sabía que no era así. El juego finalmente ha entrado en la etapa de guerra. El don nadie que tomó el lugar del duque corrió la misma suerte que recibió el duque en el juego, y aunque un poco diferente las cosas, seguían yendo más o menos según el guión. Lo que eso implica más o menos es, por supuesto, el jefe opcional que ella activó accidentalmente, no había manera de que los rumores sobre que él resultó gravemente herido en un accidente en una mina de tetrio fueran reales, simplemente era demasiado bueno para ser verdad. Quizás este fue el resultado de su interferencia. Era demasiado predecible que Pirates Bane fuera el verdadero jefe final. Eso era algo en lo que pensar más tarde, ahora debe concentrarse en el Principado y el Caballero Negro. Ella ya envió a Kyle con anticipación para pedir una audiencia con la reina, estaba vestida con toda su vestimenta de santa, estaba lista para causar una buena impresión y obtener acceso al barco real. Sin embargo, las insignias de la santa picaban sin importar lo que hiciera, ordenó al personal del palacio que las limpiaran, lavaran y desinfectaran, sin resultados, e incluso cuando intentó limpiarlas nada cambió. Volviendo a asuntos importantes, pasó incontables horas tratando de recordar lo que decían todas las escenas del juego sobre el jefe final, y dado que esta era la trama de un videojuego, incluso es posible que Pirate Bane aparezca cuando sus chicos estábamos a punto de luchar contra el Caballero Negro, derrotarlo y luego desafiar a todos su arena a una pelea gloriosa. Como Akuma y M. Bison, eso sería muy emocionante. ¿Qué significa la M en ese nombre? Como se supone que es occidental, probablemente sea algo anglosajón como Michael o Michelo, si la compañía se sentía atrevida, probablemente algo español como Miguel o Manuel. Ella se estaba desviando, pero no pudo evitar reírse al pensar que M. Bison era Manuel Bison, se podían hacer tantas bromas de autocomplacencia que no es de extrañar que el hombre resultara ser un tirano empeñado en, ¿qué es? ¿Cuál es su objetivo en Street Fighter de todos modos?
Marie tuvo que obligarse a mantener la calma y concentrarse. Este no era el momento para permitirse especulaciones ociosas o rascarse el cuello. Tiene que conseguir acceso a un barco para encargarse de esta guerra, y quién sabe, quizás pueda usar Earthsharing y poner fin a esta guerra antes de que el reino sufra más bajas. Sería un poco presuntuoso de su parte intentar usar la habilidad definitiva del protagonista, pero bueno, al menos puede intentarlo. 0x0x0. Milene estaba teniendo un día muy largo. No solo tenía las manos ocupadas administrando los asuntos cotidianos del reino, ahora tenía que encargarse de la guerra y Marie, la santa, se había acercado a ella ese mismo día preocupada por la guerra. No estaba segura de qué hacer con ella. Era una figura decorativa, muy respetada y buscada, pero sin poder político real propio. No se trataba de poder mágico. Ningún ser humano vivo era lo suficientemente poderoso como para marcar la diferencia con solo poder mágico, sin importar el título que tengan. La derrota del Marqués Franton no fue inesperada, fue un alivio si era honesta. Un hombre que conspiró con el enemigo es un traidor, simple y llanamente. Entonces, si bien fue trágico perder la flota de Franton, valió la pena porque significa la destrucción de su casa. A pesar de que su cobarde hijo ha huido de regreso a su territorio, ella lo estaría ejecutando y desmantelando las propiedades de su familia para distribuirlas como ella quiera. Consideró oportuno una vez que esta guerra termine. Ella le haría lo mismo a Vince una vez que el principado estuviera a cargo. Perder a Gilbert como rehén también fue una pena, pero era algo que siempre pensó que podría suceder. Lo que su futura nuera quería era usar el barco de la familia real para comprometerse con el principado. No estaba dispuesta a revelar quién le había contado sobre la existencia de tal barco, pero incluso si Marie estaba tratando de proteger a Julius, él era el único alguien que podría habérselo contado. Su plan era usar sus poderes como santa para erradicar los monstruos del principado de una sola vez y mantener la lucha como una lucha solo entre humanos. Después de consultarlo con uno de los sacerdotes del palacio, confirmó que la santa tenía esa habilidad. Milene quería poner a prueba a la niña y esta era la oportunidad perfecta para revelar lo que siente por su hijo y sus amigos. Con una sonrisa en su rostro, explicó lo que había que hacer para obtener acceso y activar la aeronave más poderosa del reino. Milene miraba incrédula a su marido, el rey, un puntaje de 25. Miró acusadoramente a su marido. Roland se negó a mirar incluso a su alrededor. Su puntuación había vuelto a bajar. En este punto, ya la ve como una mujer. Honestamente hablando, últimamente su red de espías la estaba jodiendo más que Roland. Ella quería gritarle, pero eso estaba fuera de la mesa. Estaban frente no solo a su hijo y a los herederos de algunas de las casas más importantes, también estaban en presencia de la santa, y esto ya era malo. Suficiente sin que ella lo empeore. Su propio afecto por su marido también ha disminuido, pero no al nivel del afecto de ese mentiroso por ella. ¿Entiendes ahora?, preguntó, controlando su voz perfectamente para no reflejar la decepción que sentía en ese momento. Este barco solo permitirá que aquellos verdaderamente enamorados lo muevan. Pero Marie solo le sonrió antes de girarse para mirar a sus 5 amantes brevemente antes de volver a mirar hacia ella misma. Creo que al menos deberíamos intentarlo. Milene le sonrió de nuevo. La santa tiene 5 oportunidades de activar el barco, por lo que al menos vale la pena intentarlo. Sin dudarlo, la santa la reemplazó en el lugar en la máquina de medir y esperó a que uno de sus amantes ocupara su lugar. Milene solo podía esperar lo mejor mientras el pequeño Brad caminaba con elegancia hacia la máquina. Las puntuaciones fueron mujer, 65, hombre, 90. Altas pero no suficientes, y la máquina se lo hizo saber sugiriendo que la pareja debería conocerse mejor. La sonrisa de Brad se volvió forzada después de saber que su amante no lo ama tanto como él a ella. Haré todo lo posible para ganarme aún más de tu amor, Marie, dijo mientras dejaba el lugar libre. Inmediatamente Greg entró en la máquina y el puntaje fue mujer, 69, hombre 93, el puntaje mejoró ligeramente pero aún no fue suficiente. La máquina una vez más repitió su declaración y Greg siguió los pasos de Brad y prometió hacer que Marie lo amara aún más. Esta vez fue el turno de Chris y los puntajes fueron mujer,
85, hombre 98, muy cerca pero no lo suficiente, dijo la máquina de medir mientras Chris simplemente sonreía, satisfecho de que él era el que más amaba a la santa. Aún así prometió ganar aún más de su amor antes de salir de la máquina. El siguiente fue Hilk, el hermano adoptivo de su hijo. Caminó con confianza hacia la máquina y con una sonrisa en su rostro. El puntaje fue mujer 59, hombre 95, esta vez la máquina lo llamó un asunto unilateral para decepción de Hilk. Era bastante comprensible después de cuántas veces Hilk se equivocó hasta ahora. Las esperanzas de Milene estaban disminuyendo, tenía pocas esperanzas de que la santa amara más a su hijo, siempre había pensado que la niña amaba el estatus de Julius más que a él. Mujer 93, hombre 98. Ustedes dos están unidos por el amor. ¡Felicitaciones! Usted es el nuevo capitán. Julius no pudo contenerse y besó apasionadamente a la santa, y ella respondió de la misma manera. Como era de esperar de mi hijo, Julius, realmente le has robado el corazón a la santa. Roland casi gritó haciendo que todos a su alrededor se volvieran a mirarlo. Estaba pensando en abdicar después de tu graduación, sin embargo, ahora que controlas el barco real, creo que es apropiado que lo haga ahora. Milene estaba furiosa. Este no es el momento para un cambio de liderazgo. N/A. He vuelto, como lo predijeron los pergaminos. Espero que les haya gustado el capítulo porque estoy cambiando el horario, de ahora en adelante actualizaré todos los domingos. Sé que no son exactamente buenas noticias, pero perdí mi teléfono en algún lugar de las afueras de mi ciudad, se cayó tan fuerte de mi bicicleta que no sobrevivió. Y me falta efectivo hasta el próximo mes, así que no lo reemplazaré hasta noviembre. Como resultado, mi tiempo para escribir es más limitado ya que, por ahora no puedo escribir mientras estoy en el tren. Y necesito volver a tener ganas de escribir. Apenas toqué el teclado en las últimas 2 semanas, pero terminé algunas cosas. Nos vemos a todos la próxima semana. Capítulo 35. Capítulo XXXB. Atrás en el tiempo, antes de la batalla Fanos Frampton, la criada los dejó para ir a buscar a la esposa de Lord Bartford. Eso no era lo que esperaba o quería hablar con el hombre directamente. Sintiendo los ojos de su gemela sobre ella, se giró para ver qué quería. Tan pronto como hicieron contacto visual, los ojos de Noelle le dijeron lo que necesitaba saber. Las dos cunas todavía estaban allí. Esa mujer los dejó a los dos solos con los bebés. No puede ser. Esas cunas probablemente estén vacías y esto fue algún tipo de prueba. Ella entendió su razonamiento pero aún tenía dudas. Sin previo aviso, ella simplemente se levantó y caminó hacia las cunas. Su rostro inmediatamente mostró la activación de lo que debían ser sus instintos maternales. Podía ver sus labios moviéndose, arrullando silenciosamente a los bebés. Esto fue malo. ¿Es esto una trampa? Debe serlo. Probablemente esos no sean niños de Lord Bartford. Inesperadamente Noelle agarró su mano y tiró hacia las cunas para echar un vistazo, trató de resistirse pero Noelle pesaba más, esos malditos pechos suyos le daban ventaja, trató de decirle que se detuviera pero al mismo tiempo no lo hizo. Quiero despertar a los bebés si estuvieran durmiendo. Finalmente estaba mirando a 2 de los bebés más lindos que jamás había visto, uno era un niño de alrededor de 1 año y el otro era definitivamente un recién nacido, y una niña a juzgar por su manta. Ahora que estaba mirando a los bebés, se dio cuenta de que nunca conoció a León personalmente y la única vez que lo vio fue de lejos, un estadio entero los separaba. Entonces ella no tiene forma de determinar si son sus hijos o no. Lo mejor era no molestarlos, regresar a sus asientos y fingir que nunca habían echado un vistazo. Sí, eso fue lo más inteligente. Entonces, ¿por qué estaba haciendo ruidos de bebé? Necesitaba parar. El bebé mayor se despertó. Los miraba con curiosidad como si los reconociera, lo cual no fue posible porque nunca antes habían visto al bebé. Extendió sus bracitos hacia Noelle por alguna razón y ella inmediatamente lo levantó, lo abrazó y habló con él. Bueno, ¿qué fue eso? ¿Y por qué el bebé no le pidió que lo cargara? No fue justo. Curioso, Gilbert normalmente no es tan amigable con los extraños. Tanto Noelle como ella se dieron vuelta buscando la fuente de esa voz, pero no pudieron encontrar a nadie.
Eso daba miedo, pero probablemente era solo alguien mirándolos y espiándolos a través de algún tipo de hechizo. El bebé en casa de Noelle sonrió y felizmente llamó a la persona que les estaba hablando. Son. Probablemente fue una mala pronunciación del ahora llamado bebé Gilbert. Todavía estaban conmocionados y todavía intentaban encontrar la fuente de la voz. De repente, una pequeña esfera flotante con una lente azul apareció de la nada y el bebé ahora estaba emocionado de ver la cosa redonda y tratar de alcanzarla. Ahora, Gil, por favor ten más cuidado, tu hermana todavía está durmiendo, le dijo la esfera al bebé con algo que podría pasar por cariño si las máquinas pudieran sentir, claro. Sí, dijo el bebé en voz más baja, y comenzó a buscar al bebé más pequeño. La cosa flotante se dirigió hacia el recién nacido y Gilbert lanzó su peso en esa dirección para indicarle su deseo de moverse. Noelle se movió sin resistencia y fueron recompensadas con el gesto de dedo en los labios más lindo del que cualquiera de ellas había sido testigo. Sí, debemos guardar silencio para que Odalis pueda descansar, ella tiene mucho que hacer en su crecimiento, dijo Are con una voz apenas audible. Fue sorprendente lo consciente que era este bebé para su edad. Sus padres o niñeras debieron haber hecho un excelente trabajo educándolo sobre su hermana recién nacida. La puerta de la habitación se abrió de repente, revelando quién debía ser Lord Leon Foubartford y dos hermosas jóvenes que debían ser su esposa y concubina. Mirando los asustados ojos color vino tinto de la madre del bebé, se giró para mirar los ojos igualmente color vino tinto del bebé. Esto fue malo, los padres acaban de entrar en una habitación y encontraron a dos completos extraños solos con sus bebés. Su primera impresión no podría haber sido peor incluso si lo hubieran intentado. Mientras el padre los rodeaba evaluándolos, la segunda mujer habló. Devuelve a Gil a su cuna, ahora. Quería tomar al bebé de los brazos de su hermana y hacer lo que le decía, pero no, ella actuó tan pronto como escuchó la orden. Mavi SHHH, sí. El bebé en cuestión reprendió a la mujer con el mismo gesto de antes. Estaba dividida entre arrullar al bebé o realizar la dojeza para pedir perdón. No tuvo tiempo de hacer ninguna de las dos cosas, porque tan pronto como Noelle volvió a poner al bebé en la cuna, la madre pasó corriendo junto a ella y reclamó a su hijo. Magi SHH, sí. Volvió a reprender el bebé mientras señalaba la otra cuna. Era demasiado lindo. Sí, hombrecito, debemos estar tranquilos por tu hermana, dijo Lord Bartford, abrazando protectoramente a su esposa e hijo, mientras los movía junto a la cuna de su hija. Ahora creo que nos debes una explicación, dijo la villana del juego con voz suave, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. Lo lamento, dijo Noelle, bajando la cabeza. Tenía curiosidad por las cunas y quería echar un vistazo, luego miró al bebé en brazos de su madre y a la mujer apretándose contra el pecho de su marido, entonces él se despertó y griega. Quería que lo llevara, sonaba tonto, pero es lo que pasó. Es como ella dice, maestro, la cosa flotante, confirmó la historia de Noelle y Leila sintió una ola de alivio invadirla. No dudo de que le haré, ella tiene habilidad con estas cosas, dijo la hija del duque con decididamente menos hostilidad. Ahora, ¿cómo puedes demostrar que realmente eres de la casa Lespinace? No tenemos ninguna, dijo Leila apagada, debido a lo apresurado de su viaje improvisado no tenían ninguna prueba. Eso es un problema, dijo Lord Bartford, aún sosteniendo a su esposa e hijo en sus brazos. La otra mujer que los acompañaba levantó al recién nacido y se unió a ellos apoyándose en el vizconde. Maestro, no mienten, nuevamente intervino el familiar, hasta el momento estaba a su favor, era una máquina, de eso Leila estaba segura, quizás tenía un detector de mentiras integrado. Hay conmoción en la República por el viaje que algunos de los herederos de los grandes nobles han realizado recientemente. Se escuchó una nueva voz mecánica y un nuevo objeto redondo flotante apareció de la nada. Finalmente te muestras, Luxion, dijo Lord Bartford con voz aburrida, como si lo estuviera esperando todo el tiempo. ¿Y es esto lo que mató a Emile y Serge? Parece inofensivo. Son. Saludó el bebé entusiasmado, ambas cosas deben ser indistinguibles para el pequeño. Saludos, joven maestro. No soy Cleare, mi nombre es Luxion, dijo la cosa con voz seria. Lu. El bebé realmente entendió la máquina. Ese es un bebé realmente inteligente. Escucha, Gil, debes trabajar a Luxon hasta los huesos cuando lo heredes.
El bebé asintió y trató de agarrar al familiar, pero su madre no lo permitió. Eres tan cruel conmigo, maestro, espero que Gilbert se convierta en un mejor maestro que tú, respondió la máquina. Ustedes dos nunca cambian. Le dijo la villana del juego a la pareja con una sonrisa divertida en sus labios. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó Leila interrumpiendo la escena. Todavía no sabía qué pasaría con su hermana y ella misma. Leila había planeado convencer a la familia de que le dieran tiempo para recuperar la prueba, señalando que ambos estaban comprometidos con los herederos de las grandes familias nobles de la República. No fue una coincidencia. Querían absorber los restos de la casa Lespinace a través de ellos, con la esperanza de que la próxima sacerdotisa naciera en su casa. Pero con la ayuda inesperada de estas máquinas puede que tenga más posibilidades. Confiamos tanto en Cleare como en Luxión, y por lo que dicen sería mejor mantenerlos cerca, dijo la villana mirándolos con ojo crítico, especialmente a ella, sin duda gracias a su ropa. Jenna me ha estado diciendo que Merced necesita ayuda en Hot Springs. Quizás podamos enviarle parte de nuestro personal y reemplazarlos con nuestro invitado. La segunda esposa sugirió mirar a su hombre y a la villana. Muy bien, y si la República viene a buscar a sus herederos perdidos, siempre podemos culpar a los Olford por sus muertes. Dicha villano, debería dejar de pensar en ella como las villanas, su nombre es Angélica Ford. Miró a Noelle una vez más, estaba de acuerdo con esto. Podrían empezar de nuevo en el reino. Solo necesitaban a sus nuevos benefactores para ganar la guerra. 0x0x0x0. Ertrude se sentó cómodamente en el puente de su monstruoso dirigible. Tenía en sus manos su flauta, es una de las armas más poderosas de su país, y sin duda jugó un papel fundamental en su última victoria contra el reino, y aunque invocar un solo monstruo no representó ningún problema para ella, lo ha hecho. Convocó alrededor de 2000 de ellos solo en la última batalla, estaba terriblemente cansada. Ella tendría tiempo para descansar y los monstruos supervivientes se quedarán con ella hasta que mueran. El esfuerzo que puso para convocarlos fue grande, pero no fue en vano. La próxima vez que luchen contra el reino tendrán un número abrumador a su lado, y si no son suficientes siempre está el guardián, el último recurso del principado. Sin embargo, invocarlo significaría que están renunciando a la mayoría de los recursos del reino. Y por más valiosas que sean las piedras flotantes, estarían desperdiciando muchos otros recursos. Sin mencionar que invocar al gigante le costaría la vida. Sin embargo, valdría la pena. El destino final personal de su flota era el territorio del duque Redgrave. La capital del reino de Olfort estaba simplemente en el camino. Su ruta fue planeada con la probabilidad de que ella necesitara sacrificar su vida para poder convocar al guardián para destruir el corazón del reino de Olfort y a los Redgraves con una sola orden. Su vida sería sacrificada para deshacerse de sus dos mayores enemigos, en otras palabras, dos pájaros de un tiro. Pudo apreciar el pragmatismo de esa decisión, sobre todo porque protegía la vida de su hermana. Solo una de ellas necesita ser sacrificada de esta manera. Lo único que quería era dejar de perder a sus familiares, y sabe que probablemente dejaría a Ertrauda sola, pero al menos tendrá la oportunidad de vivir su vida, conocer a alguien, casarse, tener algunos bebés y gobernar un país. País mucho más fuerte. Ella solo quería que fuera feliz. Gawain entró a cubierta con un informe que dar. Su Alteza, tengo noticias de los exploradores. El reino se está reuniendo en su capital, y hay rumores sobre la familia real. Al parecer están en posesión de un objeto perdido extremadamente poderoso y se están preparando para desplegarlo contra nosotros. Nick dijo y esperó sus órdenes. Ertrude sabía que todos estaban ansiosos después de perder a Vandel, e incluso tener la flauta no tranquiliza a sus tropas como solía hacerlo su caballero negro. Vandel era un factor conocido para sus caballeros. Las interminables hordas de monstruos que ella convocó antes aún pueden ser derrotadas. El enemigo tiene el número y la calidad para hacerlo. Sería una victoria pírrica para ellos, pero el precio que pagaría el principado sería mucho mayor y aún así serían derrotados. Incluso si tiene alianzas y pactos de no agresión con sus vecinos, no significarían nada si los tiburones del aire huelen sangre en el aire.
El guardián del cielo era su carta de triunfo, lo escoltarían hasta el territorio de Redgrave y destruirían todo lo que se encontrara en el medio con bajas mínimas. No importa, nada puede detener al guardián del cielo, dijo finalmente. Eso era todo lo que sus tropas necesitaban saber. Gawain hizo un voto reverente y partió para cumplir con sus deberes. Y entonces tuvo que repetir su plan en su cabeza una vez más, para asegurarse de que, pase lo que pase, Ertrauda estaría salvo y fuerte después de esta guerra. Eso era todo lo que importaba. 0x0x0. Julius estaba supervisando los suministros para el avión de su familia. El artículo perdido se estaba cargando con todo tipo de cosas, desde municiones hasta armaduras de caballero, comida y agua, todo mientras un equipo de técnicos intentaba descubrir si todo estaba funcionando como debería. Él era el rey ahora, eso era raro. No se sentía diferente ahora que ayer cuando era solo el príncipe. Su madre no estuvo de acuerdo con el cambio de status quo, no porque no confiara en él, sino porque el momento no podría ser peor. Su padre no quiso escuchar nada de eso y lo coronó con Marie, la santa, como testigo, y ahora él era oficialmente el rey. Su primer acto como rey fue nombrar a su madre regente, para alivio de ella y de Marie. Simplemente no estaba preparado para gobernar y las circunstancias empeoraron las cosas. Así que ahora estaba aquí viendo a su gente preparar la batalla de objetos perdidos de su familia. Su propia armadura de caballero ya está dentro, incluso si probablemente nunca la usará. Se tomó la molestia de actualizar la mejor pieza de tecnología que el reino haya producido jamás. Ante la insistencia de Marie, fue casi cruel dejarlo de lado de esta manera. Era frustrante, los demás estarían ahí afuera comandando su propio pelotón contra el principado, mientras él estaría atrapado en este antiguo barco con Marie. Sonrió, al menos no todo son malas noticias. Pero cualquier posibilidad que tuviera de salir y luchar con el resto se evaporó cuando se convirtió en el rey. Él sería la última línea de defensa de su amante, y eso no era algo de lo que burlarse. Sin embargo, perdería la oportunidad de demostrarle su poder. Estaba seguro de que sus amigos acabarían rápidamente con los caballeros enemigos, e incluso si el rumor de que ellos comandaban una legión de monstruos fuera cierto, eso no sería suficiente para detenerlos. Incluso su padre se ha ido para preparar su propia armadura de caballero. Si ese rumor salvaje era cierto, entonces tienen la contramedida perfecta contra ellos. Marie tiene el poder de hacer desaparecer a esas criaturas con facilidad. Lo ha visto en acción mientras entrenaban para conquistar la mazmorra. Incluso si nunca fue puesto a prueba con un monstruo de nivel final boss, este barco amplificaría los poderes de la encantadora Marie y los eliminaría rápidamente. Y una vez que hayan terminado con el Principado de Thanos, se encargarían de la facción Redgrave. A partir de hoy ninguno de ellos es reconocido como noble, y fueron tildados de cobardes y traidores. Se aseguraría de castigar personalmente a Vince y Gilbert. Su madre tiene planes para Angélica, por lo que habría que capturarla. Hilt se había ofrecido como voluntario para el trabajo. Sin embargo, Arthur Fiarclight había hecho valer su rango y partiría para destruir Pirate Bane. Se enviarán un total de 30 barcos para anular los dirigibles Bartfords. Su propia madre ha confirmado los rumores sobre la salud de Pirates Bane. De hecho, estaba lisiado. Julius hubiera querido aplastar al hombre mientras estaba en plena salud, pero estas circunstancias eran solo karma en acción. Después de su traición, incluso el destino mismo estaba en contra de Redgrave House, comenzando con la mujer que se atrevió a dañar a la santa e incluso afirmar que no tenía nada. Para disculparse, el destino la tenía a punto de perderlo todo. Su padre, hermano y esposo serán ejecutados y por lo que él entiende, ella será exiliada al país de su madre para convertirse en concubina de un pariente allí. Su bebé, el último Redgrave, será adoptado aquí en la capital por uno de los siervos del palacio y pasará su vida sirviendo a la familia real. Fue realmente poético. 0x0x0. Chris Fiarclight estaba ocupado realizando un entrenamiento de último minuto en los terrenos del palacio, esforzándose más que nunca por aumentar su fuerza. Julius ahora gobernaba todo el reino, o lo hará pronto después de que aplasten a los rebeldes.
A diferencia de Julius, Chris logró todo lo que tiene gracias a la espada. Las innumerables horas de entrenamiento que dedicó para convertirse en el mejor espadachín que pudo ser le habían dado el respeto de sus compañeros, su familia y, después de ingresar a la academia, le habían ganado la atención de la chica que se convirtió en el amor de su vida. Marie es una mujer tan increíble. Ella se tomó el tiempo para escuchar sus problemas, cuando él pensaba que a nadie le importaba, y con solo ese pequeño gesto lo había salvado. Ella le dio el tiempo para relajarse, que había estado descuidando durante un par de años en ese entonces. Resulta que el descanso es tan importante como el entrenamiento, y él tontamente se estaba negando a sí mismo la oportunidad de crecer. En algún momento pensó que le negarían el título de Santo de la Espada a favor de uno de sus hermanos menores, su torpe hermana, para ser precisos. Eso fue en el pasado, ahora es tan fuerte como su padre, lo sabe y lo sabe también, pero el orgullo de su padre era demasiado para admitirlo. Quizás por eso planea destruir él mismo los Bartford, para mostrarle al reino que sigue siendo el mejor espadachín de todo el reino de Olfort. Era un poco mezquino, pero podía entenderlo hasta cierto punto. Después de todo, quería tener una revancha con el único caballero, además de su padre, que alguna vez lo derrotó. Se le negó su oportunidad durante el torneo de hace unos meses, cuando el hombre se fue con su señor para deshacerse de la casa del conde O'Frey. Incluso ganar todo le parecía vacío porque no podía enfrentar a Robert Fowarris, diablos, ni siquiera podía enfrentar a Greg en el torneo. La armadura de caballero de su amigo se agotó después de un par de partidos y Greg tuvo que abandonar sin realmente frente a él. Sin embargo, todavía estaba feliz de haber ganado, solo porque ese día sintió que todas las sonrisas de Marie estaban dirigidas a él. Y pronto tendrá la oportunidad de vivir esa sensación nuevamente una vez que domine a los caballeros del Principado con su armadura de caballero y su espada. Arthur Fiarclick puede ir y robar toda la gloria que quisiera, la única de la que quería reconocimiento era Marie. Ella es lo único que necesita en su vida y la hará sentir orgullosa de él. 0x0x0. Marie estaba fascinada con el equipo del barco, una pieza en particular, fue diseñada para amplificar la magia sagrada. No era solo una pequeña cantidad, efectivamente haría que su magia fuera 3 veces más fuerte. Dentro de este barco y rodeada de sus amantes, no tiene nada que envidiar a la ex protagonista. No. Sería más exacto decir que finalmente ha superado a Olivia. Tenía su harén inverso y gracias a ella el príncipe se convirtió en rey. Ella ha tomado su lugar como la verdadera protagonista de este mundo y pronto se convertiría en la reina, con Milene todavía actuando como regente en el futuro previsible. Ella tampoco tiene nada que temer, la mujer es capaz de decir lo menos. Y ahora está lista para enfrentarse al jefe final del juego, la princesa Ertrude Serafanos, es lo último en su camino hacia la felicidad. Sintió un pequeño empujón de su bastón, era como si un zarcillo de su magia estuviera tratando de invadir su propio núcleo, con un mínimo esfuerzo lo empujó hacia atrás. Si no recibiera beneficios tan potentes de las insignias de la santa, no lo haría. No te molestes en usarlos en absoluto. Mientras su barco navegaba hacia el cielo para unirse a la formación de la flota más grande que el reino tenía para ofrecer, ella sonrió mirando los símbolos de las casas de sus amantes grabados en muchos de los barcos. Las casas fundadoras no han colaborado así en generaciones, aunque nunca se consideraron enemigos entre sí, la conexión entre las 5 casas fluctuó enormemente de una generación a la siguiente, a veces uno o dos de los herederos no encajaban bien con la otros. Al igual que el padre de Chris y el rey Roland, nunca se hicieron amigos debido a alguna rivalidad que tenían. Aparentemente el rey solía ser muy fuerte cuando era joven, por lo que escuchó el monarca quería el título de Santo de la Espada que tradicionalmente ostentaba el rey. Familia Arclight, y él lo quería de manera justa. Si había que creer en los rumores estuvo cerca de conseguirlo, sin embargo para ese entonces sus deberes se intensificaron y su matrimonio con la reina ocupó la mayor parte de su tiempo, eso provocó que todo su progreso se detuviera y al final perdió el título. A Arthur Fiarclight. Marie, asegúrate de observar atentamente mientras derroto a nuestros enemigos con mi espléndida magia. Una vez que el barco real estuvo en su lugar, escuchó a Brad decir por los parlantes externos.
Brad buscaba un poco atención, ha mejorado pero todavía quiere que ella lo reconozca, sus inseguridades sobre sus capacidades cercanas eran difíciles de manejar, sin embargo, después de una gran cantidad de argumentos, ella logró mostrarle que tratar de mejorar. Asimismo en ese aspecto le estaba costando mucho porque estaba descuidando sus puntos fuertes. Brad finalmente entendió que sería un mejor luchador si simplemente hiciera todo lo posible para mantener a sus oponentes a una distancia donde su debilidad no importara. Ella se divertirá más viéndome recogerlos de cerca con mi lanza. Greg gritó, también a través de sus parlantes externos. Marie, venceré a nuestros enemigos solo con mi habilidad y fuerza. Greg es realmente fuerte, y ahora que finalmente consiguió que mejorara su armadura de caballero, era una gran amenaza para sus enemigos. Su armadura seguía siendo la más débil entre las 5, pero compensó con creces esa debilidad con su propia destreza. Él era el que estaría luchando por más tiempo, mientras se jactaba ante ella de lo fácil que era reparar su armadura de caballero porque estaba hecha de piezas fáciles de producir, a diferencia de las armaduras de los otros chicos del grupo cuyas armaduras estaban hechas de piezas únicas que no se pueden reemplazar tan fácilmente. Los estaré vigilando a los dos, dijo amablemente, lo hará, ellos son su escudo y quienes le darán tiempo para poder lanzar los hechizos necesarios para derrotar al principado. Cortaré nuestro camino hacia la victoria con mi espada, Marie, asegúrate de vigilarme. Dijo Chris desde su barco, él fue quien ganó el torneo en verano y como resultado se volvió más audaz y confiado, su entrenamiento últimamente ha dado resultados espectaculares. También logró derrotar a su padre en su último combate. Me aseguraré de que tengamos éxito, Marie, Alteza. Hill se unió con sus propias seguridades, él era del tipo que prefería trabajar detrás de escena para asegurarse de que las cosas salgan como se supone que deben salir. Se sentía insegura acerca de él y tuvo algunas palabras severas para él hace unos meses, cuando descubrió que él ordenó a unos mercenarios atacar a Angélica. Sabía que era ingenuo, pero quería dejar a esa chica en paz. Sin embargo, los acontecimientos recientes le habían dado la razón a Hill. Ella solo quería vivir en paz, porque el padre de esa niña no podía dejarla en paz. Ella no se equivocó. Tiene derecho a buscar la felicidad y sabe que Angélica es feliz con su familia. Porque el duque quiere destruir el status quo. Todos están felices. Ella todavía estaba debatiendo consigo misma si mantenerlo cerca era una buena idea, los dos no son una buena pareja. Pero el resto de sus amantes lo querían allí. Gracias mis amigos. Me aseguraré de que no le pase nada a Marie ahí fuera, así que por favor, hagan lo mejor que puedan. Gritó Julius usando los parlantes externos, es hora de asegurar todo lo que ha ganado. La flota inició su camino hacia las fuerzas del Principado y pronto esta pesadilla terminaría. 0x0x0. Nix estaba cansado y ni siquiera era hora de desayunar todavía. Interiormente maldijo a su hermano por arrastrarlo a entrenar todos los días. Ahora que se había acostumbrado a esforzarse todos los días, se sentía inquieto y ansioso por el resto del día, si no se esforzaba todo en entrenar por la mañana. Últimamente estaba peor, la guerra estaba aquí, pronto les tocará pelear, estaba seguro que el duque pronto estaría convocando a todos sus vasallos al combate, ya sea con el reino o el principado. Si era honesto, temía la idea de la guerra, pero si pudiera elegir contra quién luchar, elegiría el principado 10 de cada 10 veces. Luchar contra la capital se sentía como si estuviera luchando contra su propio pueblo. Podía oír su estómago gemir de hambre, pero aún no había terminado. Sus brazos cansados tuvieron problemas para sostener su espada sin temblar, sin embargo logró repetir su combo par y strike 10 veces más cuando escuchó una voz que lo llamaba. Mi señor Nix, es hora de desayunar, por favor venga. Era Dorotea, la hermosa mujer hija de un conde que se enamoró de él solo porque quería enseñarle modales, la única vez que no pudo mantener la boca cerrada y esta sucede. Francamente, debería perder el control más a menudo si estos son los resultados. Ha llegado a conocerla mejor en los últimos meses y, con el consentimiento de Cordelia, la ha tomado como su concubina. No tenía muchas opciones al respecto, no es que la hubiera rechazado en primer lugar, pero su esposa y el conde Roseblade se mostraron bastante firmes en que él la cogiera para unir sus casas.
Era absurdo que hace 3 años ninguna chica en la academia le prestara atención por ser un varonel rural sin nombre, y ahora tenía 2 hermosas mujeres empujadas hacia él porque su hermano menor había puesto su nombre entre aquellos a quienes debía vigilar. Mientras que León irá a convertirse en marqués o duque. Lord Gilbert le ha asegurado que se convertirá en vizconde si sobrevive, en conde si le va bien, en la batalla. Se estremeció ante la cantidad de sangre que tendría que derramar si quisiera el ascenso de 2 rangos. Y él sería quien pelearía ante las protestas de su padre. Ahora era más fuerte que su padre, por un amplio margen. Su padre se acercaba a su cumpleaños de 50 años y él solo tenía 20 años. Pero la diferencia en fuerza no vino solo de su juventud, anteriormente solía ser mucho más agresivo cuando entrenaba con su padre. Pero últimamente, cada vez que a su padre le queda energía para entrenar, ha podido ver más allá de sus viejos trucos, e incluso de los pocos que nunca le mostró. Con algunos problemas envainó su espada y asintió con la cabeza a la bella Dorotea. Todavía no está seguro de cómo hablarle y se siente como un cabrón cada vez que se acuesta en la cama con ella, porque ella es devota de él de una manera que él nunca podría imaginar, y esa devoción crecía cada vez que él la dominaba. En cama, ambos caminaron de regreso a su finca, pasando en el camino por la cabaña de Sola. Esa mujer estaba a las puertas de la muerte, era cuestión de días que falleciera. Era un sentimiento extraño para él, ella era el hombre del saco de su infancia, pero ahora era solo una mujer moribunda que no podía hacerle daño a él ni a su familia. Rutard venía hacia aquí con cara de preocupación. Una cosa buena que podía decir sobre este hombre era que adoraba absolutamente a su madre. Él sabe que ha intentado todo lo posible para ayudarla, pero ella está demasiado perdida, ni siquiera conocer a sus nietos la ha ayudado. Sintió lástima por su antiguo hermano. Sola había sido particularmente cruel cuando llamó campesinos a sus propios nietos, llegando incluso a decir que estaba feliz de que la tercera mujer que llevaba el hijo de Rutard muriera al dar a luz junto con el bebé. Sola era una mujer cruel y despiadada, y perdió la cordura algún tiempo después de ser arrestada en su casa. No había otra manera de explicar por qué admitió que sus propios hijos no tienen sangre Bartford, sino la de algún noble de la corte de quien estaba tan orgullosa de haber acostado con. Se sentía un poco culpable. Sola ha estado muerta desde el día en que Angélica la destronó, y él jugó un papel en eso. Sin embargo, no se arrepiente. Antes de ese día sentía como si tuviera una espada colgando sobre su cabeza y Sola podría dejarla caer ante la posibilidad de sacar algo de vida de su cadáver. Saludó al hombre que solía ser su hermano con un simple gesto de su cabeza, y Rutard bajó la cabeza en respuesta. Era lo mismo cada vez que se encontraban después del incidente donde su madre había confesado su peor crimen. La mujer había luchado con uñas y dientes para quedarse en su cabaña, una sencilla morada de 3 habitaciones diseñada para ser una celda cómoda. Sola estaba aterrorizada por Angélica, a pesar de que Angélica no ha regresado en más de 2 años. Sola todavía cree que la hija del duque está simplemente esperando que ella ponga un pie en la mansión para regresar y ordenar su ejecución. Sin embargo, el miedo es algo tan irracional que no recuerda que Angélica haya hecho tal amenaza. Por lo que sabe, Sola se niega a comer la comida que le dan y apenas bebe agua. Una parte de él quería que ella muriera solo para terminar con ese capítulo de su vida. Cuando estuvo dentro de la finca, fue recibido por su esposa sonriente, cuyo vientre ya se asomaba. Su padre severo estaba seguro que su propio rostro era igual de serio. Su madre mostraba una sonrisa forzada, como si estuviera tratando de levantar a todos. En comparación con el estado de ánimo de los demás, la finca estaba mucho menos animada con Colin y Finelli en el territorio de León. Se sentó y hablaron sobre el territorio y su gente, y el entrenamiento de sus hombres, principalmente para saber cuántos hombres tienen disponibles. No llevarán ovejas al matadero. Pronto llegará el momento de formar su propio ejército y apoyar al duque. Pero a pesar de todo lo que está pasando, todavía podía sentir el calor y el amor de su familia. Luchará y sobrevivirá para volver con ellos. Nada más era aceptable.
0x0x0. Brad estaba sentado en uno de los jardines del palacio, a su lado hay 6 tomos de magia, que tiene la intención de estudiar, con lo mucho que Greg y Chris han mejorado, perdió la esperanza de poder ser rival para ellos de cerca y se dedicó a su magia, ha crecido a pasos agigantados, mágicamente hablando porque su estatura apenas ha cambiado. Espera lograr un gran avance pronto. Su familia era la primera línea de defensa del reino, y como tal sabía que serían los primeros en sentir esta guerra. Fue un shock cuando escuchó que su padre huyó de su territorio después de su derrota, probablemente era cercano al capital ya, y la reina quería hablar con él lo antes posible. No es de extrañar teniendo en cuenta el tipo de rumores sobre el refuerzo del ejército del Principado por monstruos. Para él, era particularmente difícil de creer, hay muchos hechizos de invocación que un solo usuario de magia podría realizar y que podrían convocar a varios monstruos capaces de incomodar a un caballero con armadura, tal vez incluso derrotarlo, pero no en la escala que afirman los rumores. Él mismo podría convocar tal vez hasta una docena, un número impresionante, pero en última instancia un desperdicio, con la misma cantidad de esfuerzo, podría derrotar hasta 20 caballeros enemigos. No hay muchos que puedan igualarlo en las artes mágicas, así que si bien es definitivamente posible, es extremadamente poco práctico, aunque los invocadores estarían seguros, pueden hacer mucho más luchando directamente. Lord Brad, Su Alteza el Príncipe Julius me envió para informarle que es hora de zarpar, le informó uno de los sirvientes del palacio. Muy bien, lleva esto por mí, estaba listo, incluso los hechizos que estaba investigando no tendrían mucho impacto en su estilo de lucha en este momento, están destinados a conflictos futuros que puedan venir, estaba listo.